Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a proceder a hacer el circuito de carga de un capacitor, también llamado como circuito RC. Reciban un cordial saludo desde Equipos y Sistemas del CECATI 8. Procedamos a hacer la práctica. Para poder hacer esta práctica en casa, ahorita que estamos en pandemia, vamos a utilizar un capacitor de 50 voltios de 100 microfaradios, como se observa aquí. Recordemos que el capacitor tiene terminal positiva y terminal negativa. Típicamente, la terminal negativa va marcada como con una raya o un semirectángulo, como lo están viendo ustedes ahí. Esa parte que se ve un rectángulo con las puntas bordeadas, esa es la parte negativa. También vamos a utilizar una resistencia de 4 bandas. Esta resistencia observemos que tienen los colores café, rojo, amarillo, oro. Aplicando el código de colores de 4 bandas, café 1, rojo 2, amarillo 4 ceros, oro más menos 5%. Por lo tanto, esta resistencia es de 120 kiloohms. Bueno, teniendo estos dos elementos, los vamos a conectar en serie, procederemos a medirlos, a instalarlos, montarlos, alambrarlos, armar el circuito en el protoboard. Recordemos que el protoboard es el elemento que nos permite armar circuitos de forma temporal. Entonces estamos poniendo ahí la resistencia y procederemos a poner el capacitor. Como lo que vamos a hacer inicialmente es a medir la corriente que circula por el circuito, colocaremos el capacitor desconectado de la resistencia. De esa forma queda la trayectoria abierta. Recordemos que para medir corriente, para que circule corriente en un circuito, es obligado que la trayectoria esté cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a medir la corriente? Pues la vamos a medir sabiendo que para medir corriente se tiene que poner el amperímetro en serie con el circuito, con los elementos del circuito. Por esa razón dejamos abierto los nodos entre la resistencia y el capacitor. Cerraremos ahí la trayectoria, repito, por medio de el amperímetro, poniendo la punta positiva que previamente la conectamos a un caimán rojo positivo a la pata de la resistencia y negro negativo a la parte positiva del capacitor. Está ahí cerrado nuestro circuito ya, está apagada la fuente de alimentación, la corriente que nos está dando el circuito es de cero, absolutamente cero. Habiendo hecho los cálculos con ley de Ohm, encontramos que la corriente total que circularía por el circuito era el voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total que nos suministra la fuente de alimentación son 5 voltios. Y la resistencia del circuito son 20 kiloohms. Dividir 5 voltios entre 120 kiloohms, repito, 5 voltios entre 120 kiloohms me da una corriente aproximadamente igual a 41.6 microamperes. Una vez que ya sabemos qué corriente circulará por el circuito, tendremos que tener mucho cuidado en qué escala vamos a poner nuestro amperímetro. La escala que estamos viendo, la más pequeña, es de 2 miliamperes. Recordemos que mili es 1 por 10 a la menos 3 y la corriente que me da es de 41 punto algo por 10 a la menos 6. Por lo tanto, la escala adecuada es igual a 2 miliamperes para este amperímetro. Si nosotros tuviéramos otro amperímetro como el que les voy a mostrar en este momento, veamos, la escala más pequeña es de 200 microamperes. Recuérdese, la escala es el valor máximo que vamos a poder medir en esa escala. Por lo tanto, si voy a medir 41.6 microamperes, es un valor por debajo de 200 microamperes.
Si tengo un multímetro como el que estoy viendo, debo seleccionar la escala 200 microamperes. Si voy a utilizar un multímetro como el que estamos viendo en este momento en la carátula, en la imagen, perdón, será la escala de 2 miliamperes. Ya está el circuito armado, cerrada la trayectoria, apagada la fuente de alimentación y veamos qué ocurre cuando prendemos la fuente de alimentación. Prendemos la fuente de alimentación, voy a acercar más el protoboard al multímetro para que visualicemos más rápido y veamos, está en cero de corriente. Oprimimos el botón de encendido y circula la corriente más grande que pudiéramos visualizar en nuestro amperímetro. Veamos, la corriente va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que idealmente sea igual a cero. Recordemos, de forma teórica, el capacitor va a almacenar hasta un 100% de energía de su capacitancia, pero de forma real es aproximadamente entre el 90 y el 99% de su capacidad. Ahora bien, ¿qué tiempo va a tardar en cargarse el capacitor? Veamos, la corriente sigue fluyendo ya más lento, va decreciendo más lento. ¿Qué tiempo va a tardar el capacitor en almacenar toda esa energía? Aproximadamente tau. ¿Y tau cómo está definida? Tau está definida por la resistencia por la capacitancia. Recordemos, la resistencia es de 120 kiloohms y la capacitancia es de 100 microfaradios. Luego entonces tau es igual a R por C, 120 kiloohms por 100 microfaradios nos da un tau de 12 segundos. En 12 segundos el capacitor llegará aproximadamente a almacenar energía de su capacitancia de aproximadamente 63.2%. Para que el capacitor cargue de forma teórica aproximadamente igual al 100%, requieren transcurrir 5 veces tau. Por lo tanto, 5 por tau es igual a 5 veces 12 segundos, me da un total de 60 segundos. Este capacitor cargará con esta resistencia conectada en serie en 60 segundos su máxima capacidad. Bueno, de esa forma es como vemos cómo se carga el capacitor. Si observo la corriente, vemos que me está dando 0, 0, 0 de corriente. No existe corriente, no está fluyendo corriente. ¿Por qué razón? Porque el capacitor en ese momento está presentando una resistencia muy, muy, muy grande y por lo tanto ya no deja circular corriente. Luego bien, lo que vamos a hacer en este momento es cerrar el circuito con un jumper, con un conector, con un alambrito, con un caimán, con lo que ustedes dispongan en su casa y procederemos a medir el voltaje. Recuerden, desde Secati 8, equipos y sistemas, aquí apoyándonos todos a través de la distancia. Cuídense ustedes, cuiden su familia y si no les enseñan electrónica para dar mantenimiento a computadoras, no tienen un aprendizaje completo. Sigan pendientes del siguiente video.